A los 20 años, una chica llamada Elina Marquand en Alemania tuvo un accidente. Cuando despertó, de repente hablaba italiano con fluidez a pesar de no haber aprendido nunca ningún idioma extranjero. Incluso afirmó ser caste, una ciudadana italiana, y pidió regresar a su tierra natal. Al llegar a Italia, Elina supo que una persona llamada Caste había fallecido desde el año 1917. La recibió una anciana que afirmaba ser la hija de Caste. Elina señaló a la anciana y dijo que era su hija. Incluso dijo correctamente el nombre de la mujer. La historia de Elina se convirtió en un tema fascinante para la comunidad científica. Desde entonces han surgido cada vez más investigaciones sobre personas que pueden recordar vidas pasadas. De hecho, a lo largo de la historia ha habido bastantes casos similares, y el fenómeno de recordar el pasado no necesariamente tiene que comenzar con un trauma como en el caso de Elina. Hoy les presentaremos dos casos de personas que recordaron sus vidas pasadas y que atrajeron mucha atención. No solo sus edades, sino también el proceso de descubrir sus verdaderas identidades fue sorprendente. Especialmente, uno de estos dos individuos incluso reveló que había asistido a su propio funeral de una vida anterior. ¿Podría esto realmente suceder? Estén atentos porque todas las verdades impactantes serán reveladas justo después de esto. Pero primero, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguno de los últimos videos. El primer caso de recuerdo de una vida pasada que queremos mencionar en este video es el de Purnima Ekanayake. Purnima, nacida en la ciudad de Bakamuna en Sri Lanka, tenía un padre que era director y una madre que era maestra. Vivía en una familia amorosa desde temprana edad. Un día, cuando vio a su madre triste por un accidente de tráfico cerca de su casa, Purnima se acercó para consolarla, pero lo que dijo fue realmente sorprendente. La niña dijo que ella también había venido a este mundo después de un accidente de tráfico. A partir de ahí comenzaron a revelarse muchas verdades impactantes. Según dijo, en su vida pasada nació en una familia cuyos padres trabajaban en una fábrica de incienso en Kelaniya. Purnima comenzó a hablar de su vida pasada cuando tenía solo 4 años. Después de ver un programa de televisión sobre un templo budista en Kelaniya, ubicado a unos 145 kilómetros de su casa, declaró de repente que conocía ese templo de una vida anterior. Purnima le dijo a sus padres que en su vida pasada era un hombre llamado Jinadasa Perera y que su familia tenía un negocio de incienso. Recordaba claramente que la marca de incienso producida por la fábrica era Ambiga y Geta Pichcha y que Jinadasa era el mejor fabricante de incienso de la familia. Purnima añadió que la familia contrataba trabajadores para hacer incienso y que Jinadasa a menudo supervisaba a esos trabajadores. Incluso recreó su estilo de supervisión caminando con las manos detrás de la espalda mientras inspeccionaba el progreso de los trabajadores. Purnima dijo que Jinadasa era un hombre que vivía en Kelaniya, una ciudad famosa por un templo budista ubicado junto al río Kelani. Además, Purnima reveló que Jinadasa había estudiado en la escuela Rahula y que completó su educación hasta el 5º grado. Según ella, la madre de Jinadasa se llamaba Simona y tenía 2 hermanos menores y 2 hermanas menores. La hermana menor se llamaba Violet. Su padre era un agricultor pobre y debido a las dificultades económicas, Jinadasa tuvo que dejar la escuela temprano para trabajar y ayudar a la familia. Hizo todo tipo de trabajos hasta que su hermana se casó con un hombre llamado Wijisiri, quien se ganaba la vida produciendo incienso. Después de eso, Jinadasa se unió al negocio familiar de fabricación de incienso. Su negocio tuvo mucho éxito, empleando en ocasiones hasta 30 trabajadores. La niña de 4 años dijo que su familia anterior producía incienso mezclando ceniza de carbón con una sustancia aromática y distribuía los productos bajo 2 marcas, Ambiga y Geta Pichcha. En especial, la niña reveló que en su vida pasada tuvo una relación romántica con la hermana menor de Wijisiri, llamada Kusumi, y vivió con ella durante muchos años a pesar de no haberse casado oficialmente. Más tarde, debido a discusiones frecuentes, Jinadasa rompió con Kusumi y se mudó al sur de Sri Lanka, donde conoció a una nueva novia y vivió con ella en la ciudad de Weligama. Allí continuó produciendo incienso con un amigo llamado Somasiri.
Después de 5 años viviendo en Weligama, Jinadasa hizo un viaje a Colombo, donde se enteró de que su cuñado Wigisiri había sufrido una lesión en la rodilla y estaba postrado. Esta noticia lo llevó a decidir regresar a su ciudad natal para ayudar con el negocio familiar del incienso. Desde pequeña, Purnima decía que en su vida pasada había tenido 2 esposas. En Sri Lanka, en ese momento, las parejas que vivían juntas sin matrimonio oficial todavía eran consideradas como casadas. Por lo tanto, estos relatos coincidían con la vida de Jinadasa. Además, Purnima también recordó la razón de su muerte en su vida pasada y la describió con detalle, sorprendiendo a muchas personas. Según dijo, en septiembre de 1985, Jinadasa iba en bicicleta a vender incienso en un mercado local. En el camino, en la aldea de Nujegoda, chocó con un autobús y murió instantáneamente. Uno de los hermanos menores de Jinadasa, llamado Chandradasa, vino a identificar el cuerpo. Encontró que el cuerpo de su hermano había sufrido graves lesiones desde el área inferior izquierda de las costillas hacia arriba. Los resultados de la autopsia mostraron daños en múltiples órganos. Purnima relató que después del accidente en bicicleta, flotó vagamente en el aire durante varios días. Vio a personas lamentando su partida e incluso presenció su propio funeral. Aún más sorprendente fue que Purnima dijo que en ese momento también vio a muchas otras personas flotando en el aire como ella. Luego vio un rayo de luz, se dirigió hacia él, y fue entonces cuando nació en esta vida. Surgió una oportunidad para investigar los recuerdos de Purnima en enero de 1993, cuando su padre contrató a un nuevo maestro. Específicamente, Sumanasiri fue asignado como maestro en Bakamuna. Allí se hizo amigo del padre de Purnima y se hospedaba entre semana, regresando a casa de su esposa en Kelaniya los fines de semana. El padre de Purnima le pidió a Sumanasiri que realizara investigaciones en Kelaniya para verificar los relatos de su hija. Estableció 4 puntos a verificar: que Jinadasa vivía al otro lado del río frente al templo de Kelaniya, que solía hacer incienso de las marcas Ambiga y Geta Pichcha, que vendía incienso en bicicleta y que murió en un accidente de tránsito con un autobús. A solicitud del padre de Purnima, Sumanasiri investigó a todos los fabricantes de incienso de la zona. Luego se enfocó en 3 negocios de incienso, todos pequeñas empresas familiares. Uno de estos negocios solía producir incienso bajo las marcas Ambiga y Geta Pichcha. El dueño del negocio era Wigisiri. El cuñado y socio comercial de Wigisiri era Jinadasa, quien murió en septiembre de 1985 en un accidente de tráfico mientras iba en bicicleta a vender incienso. Sumanasiri informó de sus hallazgos al padre de Purnima. Al escuchar el informe, su padre quedó muy sorprendido. Unos días después, Purnima, sus padres y Sumanasiri hicieron una visita sin previo aviso a la casa de Wigisiri. El hombre no estaba en casa cuando llegaron, pero regresó poco después. Al ver acercarse a Wigisiri, Purnima les dijo a los presentes que ese era su cuñado y lo llamó por su nombre con precisión, aunque nadie se lo había presentado. Luego, Purnima le dijo a Wigisiri que ella anteriormente vendía esos palitos de incienso y le preguntó si había cambiado el empaque. Esto era cierto, ya que Wigisiri solía cambiar el color y el diseño de los empaques cada pocos años. Purnima también tenía una cicatriz en el cuerpo. Dijo que era una marca del accidente con el autobús en su vida pasada. Wigisiri confirmó que la ubicación de la herida de Jinadasa coincidía completamente con la de la niña que tenía delante. Después de eso, Purnima habló sobre un accidente que le había ocurrido a Wigisiri muchos años antes. En su vida pasada como Jinadasa, ella le había aplicado medicina a su rodilla lesionada y notó que Wigisiri no había podido doblarla desde entonces. La niña también preguntó por los amigos de Jinadasa. Reconoció a la hermana menor de Jinadasa, Violet, y a su colega y amigo de la vida pasada, Somasiri. Además, cuando le preguntaron si recordaba cómo hacer incienso, Purnima respondió que había 2 métodos, uno con estiércol de vaca y otro con ceniza de carbón de leña quemada. Purnima dijo que los trabajadores de la familia creaban una mezcla espesa con estiércol de vaca o ceniza de carbón y luego le añadían un ingrediente aromático. Esta mezcla se aplicaba a palitos de bambú y se enrollaba uniformemente para formar los palitos de incienso. También mencionó que en su vida pasada había usado el método de hacer incienso con ceniza de carbón. Todos estos relatos eran precisos, lo que sorprendió a Wigisiri y a los demás verificadores. El padre de Purnima solo había oído que algunas personas usaban estiércol de vaca para hacer incienso, mientras que su madre no tenía conocimientos sobre el proceso de producción y nunca lo había mencionado frente a su hija.
Estos hechos convencieron a las familias de Jinadasa y Wigisiri de que Purnima era la reencarnación de Jinadasa. Abrazaron a la niña y rompieron en llanto. El caso de Purnima atrajo la atención de Erlendur Haraldsson, profesor de psicología en la Universidad de Islandia, quien decidió investigar el asunto. El profesor Haraldsson conoció a Purnima en su casa en la ciudad de Bakamuna. En ese momento Purnima tenía 9 años y aún hablaba de su vida pasada. El profesor Haraldsson encontró esto algo inusual porque, en la mayoría de los casos, los niños tienden a dejar de hablar sobre vidas pasadas alrededor de los 5 o 6 años. El caso de Purnima fue mencionado por el profesor Haraldsson en el libro Vi una luz y vine aquí, experiencias de reencarnación en niños, que coescribió con James Matlock. Sin embargo, Haraldsson solo abordó lo preciso de los recuerdos de Purnima sin poder dar una explicación del fenómeno. Hasta ahora, los medios de comunicación y muchos expertos han intentado encontrar dónde vive actualmente Purnima, pero no han tenido éxito. Sus recuerdos, cicatrices y conocimientos sobre la fabricación de incienso la han convertido en uno de los casos más llamativos de recuerdos de vidas pasadas. El siguiente caso impresionante de recuerdo de una vida pasada que queremos mencionar es el de James Leininger. A los 2 años, James Leininger sorprendió a su familia cuando comenzó a tener pesadillas. Más tarde, relató una vida pasada como piloto y se fue revelando información sorprendente. James Leininger era hijo de Bruce y Andrea. Su familia vivía en Dallas, Texas, antes de mudarse a Lafayette, Luisiana. El niño se hizo famoso rápidamente por sus vívidos recuerdos de una vida pasada. Específicamente, a los 2 años, James comenzó a tener pesadillas. A menudo gritaba sobre aviones que se estrellaban o se incendiaban. Estos extraños sueños ocurrían de 3 a 4 veces por semana. Al visitar una tienda de juguetes, James se interesó mucho por los aviones. Allí, su madre señaló una parte que parecía una bomba bajo el cuerpo del avión, pero el niño la corrigió, diciendo que era un tanque de combustible, no una bomba. Más tarde, la familia de James visitó una exposición de aviones de la Segunda Guerra Mundial y pasaron 3 horas allí. Después de regresar a casa, los sueños extraños de James se intensificaron, lo que llevó a Bruce y Andrea a llevar a su hijo a conocer a una consejera y terapeuta llamada Carol Bowman. Allí, bajo la guía de la especialista Carol Bowman, el pequeño James comenzó a compartir sus recuerdos. Según relató, en su vida pasada fue un piloto de combate. En esa vida, volaba un avión Corsair, fue derribado por fuerzas japonesas y murió en la batalla de Iwo Jima durante la Segunda Guerra Mundial. Cabe destacar que James dijo que su avión despegaba de un barco llamado Natoma y que el piloto que volaba con él se llamaba Jack Larson. Los padres de James verificaron la información que su hijo proporcionó y descubrieron que era completamente precisa. Descubrieron que el nombre de su hijo en su vida pasada era James Houston. Después de recordar y relatar los recuerdos de su vida pasada, James dejó de tener pesadillas. Sus padres incluso contactaron a la hermana de James Houston, quien creyó la historia del niño porque conocía detalles que solo su hermano menor podría haber sabido. Muchas personas se preguntaban cómo un niño de 2 años en Luisiana podía saber sobre la Segunda Guerra Mundial y detalles de aviones. Sin embargo, ni siquiera los científicos pudieron llegar a una conclusión definitiva después de muchas reuniones con James. Algunos científicos intentaron explicar el fenómeno de los recuerdos de vidas pasadas mediante una teoría llamada memoria genética. Según esta teoría, si se estimularan las regiones dormidas del ADN, los humanos podrían regresar a sus vidas pasadas. Se referían a los antiguos romanos o egipcios que, influenciados por vidas anteriores, tenían la costumbre de acariciar barbas imaginarias a pesar de no tener vello facial. Sin embargo, los 2 casos de recuerdos de vidas pasadas que mencionamos anteriormente claramente no tenían ninguna relación con individuos de sus vidas anteriores, por lo que las especulaciones sobre la herencia genética fueron consideradas poco razonables. En Asia, las personas están muy familiarizadas con la teoría budista de la reencarnación, que afirma que el cuerpo humano, o la forma externa, siempre está cambiando, mientras que la esencia interna, o alma, es eterna.
Según la teoría de la reencarnación en la que muchas personas creen, la vida no comienza con el nacimiento ni termina con la muerte, sino que fluye sin fin. El alma, en cada vida, entra en un nuevo cuerpo. Por lo tanto, no es sorprendente que algunas personas recuerden de repente sus vidas pasadas. Sin embargo, algunos físicos y biólogos han propuesto una explicación del fenómeno utilizando el concepto especial de la parte inmutable del ser humano, también entendida como la parte energética que se separa en ondas. Según ellos, cuando una persona muere, esa parte de energía se dispersa en el universo. Luego, de alguna manera, se reconstituye en un cuerpo viviente. Los puntos planteados por este grupo de investigación confundieron a muchas personas porque el razonamiento era bastante vago y también generaba más preguntas. Posteriormente, varios grupos de científicos discutieron audazmente conceptos muy nuevos sobre el fenómeno de recordar el pasado. Establecieron un proceso tecnológico experimental para inducir un estado entre el sueño y la vigilia. En ese estado suspendido mágico, los participantes aún podían ver su entorno, pero dentro de su subconsciente también podían ver el pasado. Este método experimental se aplicó en el tratamiento de ciertas enfermedades mentales y dio resultados. Sin embargo, ha habido muchos debates sobre este método. Algunas opiniones sugirieron que incluso si los participantes recordaban el pasado, solo estaban recordando su pasado de esta vida, mientras que los casos que afirmaban recuerdos de vidas anteriores siguen siendo cuestionables. Aunque ha habido ciertos logros, hasta ahora, las historias de supermemoria o recuerdos de vidas pasadas aún se encuentran en gran parte fuera del alcance de la investigación científica convencional. Por supuesto, eso no significa que la humanidad se rinda. Los científicos siguen estudiando y tratando de encontrar formas de explicar estos fenómenos extraños. ¿Qué piensas tú sobre las personas que realmente pueden recordar sus vidas pasadas? Por favor, deja un comentario. No olvides darle like y suscribirte para descubrir más información fascinante en nuestro canal. Gracias y nos vemos en los próximos videos.